bienvenidos a Clases Particulares Online. En el video de hoy vamos a hacer un circuito eléctrico. En este caso tenemos un circuito mixto y nos piden calcular la corriente eléctrica en cada rama, es decir, calcular voltaje e intensidad por cada una de las resistencias. Bien, antes de realizar y mirar este video, les recomiendo que miren mis videos anteriores que les pueden ser de gran ayuda. Bien, primero, en todo circuito eléctrico lo primero que tenemos que hacer es tratar de calcular la resistencia total. ¿Para qué? Porque fíjense, tenemos el valor de todas las resistencias y nos da el voltaje total del circuito. Entonces, nosotros lo que vamos a calcular es la intensidad total. Para calcular la intensidad total, si nosotros recordamos la ley de Ohm, es igual a intensidad igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, ¿cuál es la idea del ejercicio? Tenemos el voltaje, son 20 volts, y la resistencia, para calcular la intensidad total, tiene que ser la resistencia total. Es por eso que vamos a sumar todas las resistencias. Bien, como podemos ver, tenemos R2 y R3 que están en paralelo. Entonces, la resistencia R2 3 va a ser igual a 1. Recuerden que las resistencias en paralelo se suman de esta manera. 1 sobre R2, que es 8 ohm, más 1 sobre 16 ohm. Esto es igual a, lo pueden hacer con la calculadora si quieren, esto me va a dar 3 sobre 16. Y entonces, voy a hacer la división. 1 dividido 3 sobre 16. Esto me da que es 5,3 ohm. Bien. 5,3 ohm. Una vez que tengo esto, yo sé que voy a tener la resistencia 1 de 2 ohm. Acá la resistencia R2, R3 de 5,3 ohm y la resistencia 4 de 5 ohm. Entonces, como son resistencias que van a estar ubicadas en serie, yo las puedo sumar directamente. Entonces voy a poner resistencia total es igual a resistencia 1 más resistencia 2, 3 más resistencia 4. Esto es 2 ohm más 5,3 ohm más 5 ohm. Si hago la cuenta, esto me va a dar 12,3 ohm. Y esa va a ser mi resistencia total. Bien. Resultado importante. Bien, ahora yo lo que quiero calcular es mi intensidad total. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a venir y voy a reemplazar acá en intensidad, la formulita de la ley de Ohm. Tengo intensidad total, va a ser al voltaje sobre la resistencia total. Entonces, el voltaje, yo sé que son 20 volts. Y la resistencia total me dio 12,3 ohm. 12,3 ohm. Entonces, mi intensidad total, hacemos la cuenta con la calculadora, sería 20 dividido 12,3. Eso me da 1,6. Entonces, la intensidad va a ser 1,6 amperes. Bien. Ahora, una vez que tengo la intensidad total, lo que tengo que tratar de encontrar es la intensidad que va a pasar por cada una de las resistencias. Bien. Si yo miro este circuito, yo puedo ver que van a venir, que esta resistencia con estas dos y con estas están en serie, mientras que estas dos están en paralelo. Entonces, una de las características principales de los circuitos en series es que la intensidad va a ser igual en cada resistencia. Es decir, la intensidad va a venir por acá, va a ser la misma que la que viene por acá la misma intensidad. Acá se divide la intensidad, viene un poquito por acá, otro poquito por acá. Después
se vuelve a unir esa intensidad acá, y la misma intensidad que pasa por R1 va a ser la que pasa por R4. Y va a ser igual a la intensidad total. Entonces yo voy a tener que intensidad total es igual a la intensidad en R1 y es igual a la intensidad en R4. Repasemos de nuevo. Viene la intensidad, como es circuito en serie, la intensidad es igual en cada una de las resistencias, viene por acá. Bien, la intensidad viene. Acá, como es paralelo, se divide la intensidad, va un poco para esta resistencia y un poco para esta. Se vuelve a unir la intensidad y es la misma que pasa por R4. Es por eso que la intensidad ahí va a ser 1,6 amperes. Ya encontré la intensidad en esta rama y en esta rama. Me quedaría encontrarlas en esas dos. Bien. ¿Cómo hago para encontrar la intensidad en estas dos ramas? Bien. La formulita es la misma, intensidad, voltaje sobre resistencia, pero yo no sé cuál es mi voltaje acá. Porque en los circuitos en serie la intensidad es la misma, pero el voltaje cambia. Es decir, va a venir el voltaje por acá, va a venir el voltaje. R1 me va a consumir voltaje, es que decir, si vienen 20 volt, R1 me consume un poco, ponele que me van a pasar 15 volt, viene el voltaje por acá, me consumen estas dos y el resto pasa por R4. Bien, yo para calcular el voltaje que va a pasar por acá, lo que voy a hacer es, voy a calcular el voltaje en R1 y en R5 y se lo voy a restar a mi voltaje total. De tal manera que ese resultado va a ser el voltaje que va a pasar por acá. Y va a ser el mismo en R2 y en R3, porque una de las características del circuito en paralelo es que el voltaje es el mismo. Bien, vamos a calcular entonces voltaje en R1. Voltaje en R1 es igual a, utilizando la formulita, paso la resistencia multiplicando, va a ser intensidad, que es 1,6 amperes, por la resistencia, que es de 2 ohms. Esto es 3,2 volts. Igual al voltaje en R1. Bien, ya tengo ese resultado. Ahora me faltaría encontrar mi voltaje en R4. De la misma manera, sabemos que la intensidad en R4 es 1,6 amperes por su resistencia, que es 5 ohms. Esto me va a dar como resultado 8. Esto es 8 volts. Entonces yo voy a decir, voy a sumar estos dos y se lo voy a restar a mi voltaje total. Bien. Serían 20 volts, que es lo que me genera el circuito, menos 8 más 3,2 es 11,2. Esto me va a dar como resultado 8,2 volts. Esto me va a dar como resultado 8,8 volts. ¿Qué van a hacer estos 8,8 volts? Va a ser el voltaje que va a pasar por acá. Es decir, R1 viene 20 volts, R1 me consume 3,2, viene el voltaje, lo que queda, y por estas dos resistencias van a pasar 8,8 volts. Bien, ahora lo que yo necesito calcular es la intensidad que va a pasar por R2 y R3, y para eso voy a utilizar la formulita de la ley de Ohm. Vamos a tener que intensidad en R2 va a ser igual al voltaje, que es 8,8 volts, dividido la resistencia R2, que es 8 ohms. Hacemos la cuenta y esto nos va a dar 1,1 amperes. Esto es igual a intensidad
en R2. Bien. Ahora vamos a hacer lo mismo para R3. Recordemos que el voltaje va a ser el mismo porque los circuitos están en paralelo. Entonces intensidad en R3 es igual a 8,8 volts dividido 16 ohm. Esto me va a dar como resultado 8.8 dividido 16, 0,55 amperes. Es igual a intensidad en R3. Bien. Entonces ya tenemos los resultados para cada rama del circuito. Tenemos que R1 va a tener una resistencia, una intensidad de 1,6 amperes y un voltaje de 3,2. Tenemos en R4 también un voltaje de 1,6, pero un voltaje de 8 volts. En R2 tenemos un voltaje de 8,8 volts y una intensidad de 1,1. Y en R3 tenemos 8,8 volts también, pero una intensidad de 0,55 amperes. Bien, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya servido. Cualquier duda, consulta, comentario lo pueden dejar a través de nuestras vías de comunicación. Así que bueno, suscríbanse a mi canal y muchas gracias.